Que Dios les bendiga, que tengan un feliz primer día laboral de la semana. El día de hoy vamos a compartir una perla de la palabra relacionada con la batalla más importante que libramos las personas en la vida. Y esa batalla más importante es la batalla por nuestra alma. ¿Por qué razón es la más importante? La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7 que conforme nosotros pensamos en lo más profundo de nuestro corazón, así vamos a vivir. De tal manera que y los pensamientos junto con las emociones, los sentimientos, las actitudes, las motivaciones, las decisiones se cocinan, digámoslo así, o se producen en el alma. De tal manera que eso va a determinar los pensamientos más profundos nuestros, que van a determinar nuestra calidad de vida. Por eso la palabra nos insiste mucho en la salvación de nuestras almas. Y el elemento fundamental para la salvación de nuestras almas es la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Esta guerra no se libra en nuestro exterior, esta guerra se libra en nuestro ser interior, en nuestra mente. Es la guerra entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Recordemos que la palabra en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras que del diablo dice que él es el padre de mentira. Y Juan 10:10 también nos recuerda que Jesús vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, mientras que el diablo viene para robar, matar y destruir. Esta es una batalla entre los pensamientos o la forma de la vieja manera de vivir, que es según la carne, según el mundo y según el diablo, y la nueva manera de vivir según Dios, de la que nos habla Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que es necesario que nos renovemos en nuestra mente, renovemos el espíritu de nuestra mente, despojándonos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos vistamos del hombre nuevo que está creado en la justicia y santidad de la verdad. Y es una batalla entre el corazón ya renovado por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña 2 Corintios 3:18, que el Espíritu Santo nos va transformando gradualmente en la imagen de Cristo, y la parte del corazón no renovado, que es una parte engañosa y perversa más que todas las cosas, que nos enseña Jeremías 17:9. Así que es una guerra que se libra fundamentalmente en nuestro ser interior, al nivel del alma, al nivel de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son los que se van a convertir en acciones, y las acciones van a determinar nuestra forma de vivir. Por eso la palabra en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, nos recuerda que Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte, que escojamos pues la bendición y la vida para que nos vaya bien en la tierra. Entonces es una batalla en la que está en juego la bendición y la vida, o la maldición y la muerte, y la decisión la tomamos cada uno de nosotros de acuerdo a dónde inclinamos nuestros pensamientos. Esa guerra es espiritual y se libra con armas espirituales. No es una guerra en lo natural ni con armas naturales, sino con armas espirituales. La palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y en contra de que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que podamos vivir esa vida plena, abundante, bendecida y en victoria que Cristo compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Las armas principales de nuestra milicia, las armas principales en esta guerra espiritual, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración.
cuando la palabra nos habla de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, lo primero que nos dice es que nos fortalezcamos en el poder, que nos fortalezcamos en el Señor, que es la palabra de Dios, y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo, para que podamos resistir todos los ataques del diablo, todas las maquinaciones del diablo, y habiendo pasado el ataque, permanezcamos firmes. Y cierra la armadura de Dios con la oración, de tal manera que esas tres son nuestras principales armas espirituales: la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo operando en nosotros, y la oración. El objetivo de esa guerra espiritual es destruir todo pensamiento que se esté oponiendo al conocimiento de Dios y a la obediencia a la palabra. Y la meta, la señal de victoria, es crecer en el conocimiento de Dios, que es la vida eterna, Juan 17:3, y en la obediencia a Cristo, que es el canal por el cual se manifiesta la gracia de Dios, las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, nos recuerda que nosotros vivimos y somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y que esto no es un don, no es algo nuestro, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe en su presencia. Y cuando la palabra habla de salvación, no está hablando solamente del momento en el cual usted y yo somos salvos, sino de toda nuestra vida, que viene a partir del momento de nuestra salvación hasta nuestra partida para con el Señor. De tal manera que usted y yo vamos a ir creciendo en esa vida de salvación, en esa vida eterna, en esa plenitud de vida, de victoria, en la medida en la cual vayamos renovando todo nuestro entendimiento, para que nuestro entendimiento se vaya adaptando a lo que nos enseña la palabra de Dios, para que nuestra alma sea salva. Pablo le dice a Timoteo: recuérdate de las escrituras que te fueron enseñadas por tu abuela Loida desde que tú eras niño, porque ellas pueden salvar tu alma, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios estén preparados para toda buena obra. De tal manera que por ello necesitamos pelear esa batalla espiritual en el nivel de nuestra mente, para que usted y yo podamos vivir esa vida plena y en abundancia que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Por ello es que el mundo y el diablo hacen todo lo posible para que usted y yo no leamos la palabra, para minimizar nuestra comunión con el Espíritu Santo y para tergiversar su obra en nosotros. Es lo que siempre ha hecho. Cuando el pueblo de Israel quería salir de Egipto para adorar al Señor, que fue lo que hizo Faraón, que es el tipo del mundo, de la carne del diablo, ponerle más ocupaciones para que no tuvieran tiempo, y para que no leamos la palabra y no tengamos comunión con el Espíritu Santo. El diablo y el mundo y la carne se han encargado de que se multipliquen las posibilidades de ocupación, de diversión, de entretención, las redes sociales o el cansancio, pero lo curioso es que mucha gente habla de que está muy cansada para orar, para leer la palabra, para buscar de Dios, pero no está cansada para ver televisión, para jugar juegos en video, para entretención. Para eso no. Y todo esto el diablo lo hace, todo este tipo de entretención y de distraernos para que no estemos en contacto con la palabra de Dios, con el Espíritu y la oración, es para que las enseñanzas de error, las que no son cristocéntricas, las que están centradas en lo secundario, en lo no esencial del cristianismo, sean las que nos entretengan. Las enseñanzas que apuntan a la autocomplacencia, a la autogratificación, a la autoexaltación, que llevan a
al incremento, al fortalecimiento del yo, en lugar de a que nuestro yo muera y crezca Cristo en nosotros. Otras enseñanzas, como la que dice la palabra de Dios, que van a venir a nosotros en la medida que nos acercamos a los tiempos finales, son las enseñanzas de demonios y de espíritus engañadores, para que el amor a Dios se nos enfríe, o mucha gente caiga en la apostasía, que es el antecedente de la venida del aparecimiento del anticristo, y que ya estamos viviendo todas estas cosas, enseñanzas de error, enseñanzas que apuntan a fortalecer el ego, las enseñanzas de demonios y de espíritus engañadores, el amor a Dios que se ha enfriado, y la apostasía ya están presentes en el mundo de hoy, para tergiversar la obra, y también el diablo se ha inventado una serie de cosas para tergiversar la obra del Espíritu Santo en nosotros, esa obra de crecimiento, de victoria, de bendición. Unos siguiendo el negacionismo, que dicen que el Espíritu Santo ya no está operativo en el mundo de hoy, que solo está dentro de nosotros, pero que no hace absolutamente nada. Por el otro lado está el cesacionismo, que sostiene que los dones del Espíritu Santo y los dones de Dios ya no están en operación el día de hoy, sino salvo unos cuantos. Los otros son los que solo enfatizan en la obra del Espíritu Santo para el empoderamiento. Como vemos, todo esto tergiversa la obra del Espíritu Santo, que es nuestra transformación y el darnos la victoria en esta batalla espiritual. Entonces, unos lo niegan, otros lo limitan, y otros solo se enfocan en el poder, mientras que el Espíritu Santo es el transformador de nuestras vidas. La obra más importante del Espíritu Santo en nosotros, sin minimizar lo demás, es que el Espíritu Santo transforma nuestro carácter. Segunda de Corintios 3:18, es la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3, es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 al 23, y todo ello tiene que ver con nuestro carácter para la transformación de nuestra forma de vivir. De tal manera que lo primero que nosotros necesitamos para vencer en esta batalla espiritual es quitar de nosotros, de nuestros pensamientos, todo pretexto para no leer, para no meditar, para no estudiar, atesorar y poner por obra la palabra de Dios, para todo lo que se oponga a que tengamos comunión y sigamos la dirección del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Mientras que Romanos capítulo 8, versículo 13 al 14, nos recuerda que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne en nosotros y nos guía en toda situación, para toda verdad, para recordarnos la palabra de Dios y que la pongamos por obra. Necesitamos quitar de nosotros todos los no podemos. La palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recordando que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. También recordando que la mano del diligente prosperará y que la mano del negligente empobrecerá. Y esto aplica a que si somos diligentes en cuanto a la palabra de Dios, prosperaremos en la vida espiritual, mientras que si somos negligentes, entonces nos empobreceremos en la vida espiritual. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, es decir, bendición, plenitud, llenura, victoria. Pero el diablo viene para robarnos, destruir y matar todo eso. ¿A qué le vamos a obedecer entonces? La pregunta clave en la guerra espiritual es: ¿a qué le vamos a obedecer? ¿Le vamos a obedecer a la palabra de Dios o le vamos a obedecer a las mentiras del diablo? ¿Vamos a obedecer la verdad o vamos a obedecer la mentira? ¿A quién vamos a obedecer?
son dos opciones que tienen resultados totalmente diferentes. El caminar separados de Dios es un camino cuesta arriba, un campo minado por todas las artimañas del diablo que pretenden robarnos una vida plena, una vida bendecida. Recordemos que Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús nos enseña que separados de Dios nada podemos hacer. Y la estrategia del diablo es precisamente separarnos de Dios. Pero el caminar con Dios es un camino de victoria, es un camino de ascenso. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, nos recuerda que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados para la salvación y hemos sido llamados para que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. De tal manera que para vivir esos planes de bien, para tener un futuro y una esperanza, para que nuestra vida vaya en aumento, para que todas las cosas obren para bien, necesitamos caminar en la palabra de Dios, no solo tener alguna noción, alguna idea, algún conocimiento de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios esté atesorada en nuestros corazones y sea nuestra forma de vivir. De esa manera vamos a vivir en esa plenitud. Así que, y hay una cosa que es importante y con la que quiero terminar. Usted y yo estamos en la batalla, independientemente de que estemos conscientes o no de que estamos en una batalla. El diablo, por supuesto, va a querer negarnos de que estamos en una batalla. Al diablo le conviene que ignoremos que estamos en una batalla, porque de esa manera seguimos viviendo en la vieja manera de vivir que nos roba la plenitud de Dios en nuestras vidas. Esa batalla, estamos en ella. Querramos o no querramos, nuestra elección fue estar en esa batalla el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Así que de lo que nos corresponde, en lugar de ignorar la batalla, en lugar de hacernos a un lado de esa batalla, lo que nos conviene es estar inmersos en la transformación de nuestra manera de pensar para que podamos tener victoria en esa batalla. Reprender al diablo, atar al diablo. Eso no tiene mayor trascendencia si usted y yo no nos llenamos de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que si echamos a un demonio, pero ese demonio va y regresa después y encuentra la casa vacía, va a venir con 7 peores a ocuparla. De tal manera que no nos sirve solamente echar fuera al diablo. Lo que verdaderamente la victoria en la batalla está en llenarnos en todo nuestro ser interior de la palabra de Dios, de tal manera que no le demos ninguna ocasión al diablo. Muy bien, con esto hemos llegado a esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día, y les recuerdo que a mediodía tenemos otra perla de la palabra. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga y un abrazo a cada uno.